Buenos días, gracias a la Sociedad Venezolana de Cardiología, en especial al doctor José Miguel Torres Viera por esta amable invitación, siempre es un honor. En los próximos 10 minutos vamos un poco a pasearnos por los aspectos terapéuticos de la prevención tromboembólica en COVID-19, concentrando nuestra atención en tres drogas: aspirina, heparinas de bajo peso molecular, anticoagulantes orales. ¿Cómo, cuándo y por qué? Y lo vamos a hacer en el marco del espectro de la enfermedad, así que contemplaremos paciente ambulatorio antes de requerir hospitalización, ambulatorios al alta, convalecientes, y en el hospitalizado el paciente crítico y el paciente no crítico. Verán ustedes que hay muchísimos estudios, vamos a concentrar nuestra atención estrictamente en los que está publicado. Empecemos con aspirina. Active 4B, diseño del estudio, una randomización una vez diagnosticado en los 14 días previos a recibir placebo o aspirina 81 miligramos diarios. ¿En qué paciente? En un paciente con COVID leve o moderado, de manejo ambulatorio, mayor de 35 años para incrementar su riesgo trombótico, 30 días de tratamiento. Su líder del estudio, la doctora Connors, en el Brigham and Women's Hospital en Boston en junio 21, y a través de las redes, y concretamente en Twitter, reporta el resultado de este Active 4B Trial entre los pacientes sintomáticos leves de manejo ambulatorio con COVID-19. No se justifica estrategias preventivas antiplaquetarias a menos de que el paciente tenga una indicación de esta estrategia por alguna razón clínica no COVID. En pacientes hospitalizados, circunstancia no crítica, 8 de junio del 2021, grupo inglés, de este estamos muy familiarizados, recovery, un total de 7.351 pacientes randomizados a recibir aspirina, 150 miligramos una vez al día, versus no recibir sino placebo. El resultado recientemente publicado, y tenemos un preprint: aspirina no se asoció a una reducción en la mortalidad de los primeros 28 días y tampoco una disminución del riesgo de progresión de los pacientes a necesidad de ventilación mecánica o muerte. En pacientes, en cambio, con COVID en circunstancia de críticamente enfermos o COVID severo, estudio REMAP-CAP, líder del estudio England and Canadá, más de 3.000 pacientes. De nuevo, publicación solo en redes hasta ahora, este jueves 29 de junio, a través de su líder, para pacientes con COVID que están recibiendo tratamiento de soporte orgánico en la unidad de cuidados intensivos. La terapia antiplaquetaria, bien sea con aspirina o con algún otro inhibidor del receptor de plaquetario, clopidogrel o equivalentes, no se asoció con una disminución de la mortalidad ni con el requerimiento de soporte orgánico en el término de 30 días. De tal manera que el rol de la aspirina en COVID para junio del 2021, no antes, no durante la infección aguda, no después. El que tiene indicación previa mantiene su tratamiento. ¿Qué hablamos? Veamos ahora anticoagulantes orales en el ambulatorio, y esto es Thrombosis Research, 23 de junio del 2021, grupo francés, 738.000 pacientes, pacientes que venían crónicamente en anticoagulación con anticoagulantes orales por alguna razón médica no COVID, que hacen COVID en el camino, y ellos fueron comparados con un número equivalente en el registro francés que no recibían terapia anticoagulante. Pues la terapia anticoagulante oral en estos términos no mejoró el pronóstico ni la tasa de hospitalización de estos pacientes. Y el Active 4, del que acabo de conversar con ustedes, cuya líder es la doctora Connors de Boston, segunda randomización, apixaban 2.5 versus apixaban 5 dos veces al día, de nuevo en pacientes clínicamente estables, sintomáticos y de manejo ambulatorio. No se justifica estrategia preventiva anticoagulante o antiplaquetaria a menos de que el paciente tenga alguna condición clínica otra que así lo merite. En términos del paciente en anticoagulantes orales al alta, tenemos dos estudios, PREVENT y el Active4C. Ambos, este es con rivaroxaban por 30 días y el otro es con apixaban por 30 días. Resultados están pendientes. De tal manera que para junio del 2021, anticoagulantes orales en COVID, en el paciente no hospitalizado, y en esto coinciden todas las guías europeas y americanas, no deben recibir estrategia anticoagulante o antiplaquetaria en el contexto de la intención preventiva de enfermedad tromboembólica venosa o arterial. En pacientes, en cambio, admitidos a la hospitalización y que vengan anticoagulantes orales, deberían ser cambiados a una alternativa de anticoagulación como heparina de bajo peso molecular o fondaparinux por la circunstancia de
excreción o de manipulación a través de la cadena del citocromo PEPA 450 y la posible asociación entonces de sinergia en ese sentido con DEXA, antiinterleuquina 6 o antivirales. Y por último, el paciente hospitalizado con COVID-19 que se va a casa de alta, grupo estrictamente americano, no debe ser rutinariamente sacado con alguna forma de tratamiento con anticoagulantes orales. Decía, todos los grupos americanos no están de acuerdo con anticoagulación a casa, pero no así el resto de los grupos internacionales. Y cuando me refiero a internacionales, el grupo, las guías de los grupos chinos, la guía de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis, el grupo colaborativo de trombosis global para COVID-19, el Fórum de Anticoagulación, la Task Force de Anticoagulación del Health System y por supuesto el más reciente, trastornos vasculares en pacientes con COVID, todos establecen un ECOR de riesgo en función del riesgo hemorrágico y trombótico, dímero D, y con eso administran heparina de bajo peso molecular o anticoagulantes orales por un tiempo de duración promedio de 14 a 30 días, de 45 días, de 40 días, de 40 días. Vamos a ver qué pasa con el paciente en la unidad de cuidados intensivos. Pacientes críticamente enfermos, 2 estudios. Inspiration los resultados de la multiplataforma de estudios conjuntos. En el Inspiration es un grupo colaborativo iraní, 10 centros académicos, 562 pacientes randomizados 1 a 1 a dosis intermedias de heparina de bajo peso molecular o rivaroxaban de acuerdo a la estabilidad clínica del paciente versus tratamiento profiláctico estricto. No hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de enfermedad tromboembólica ni tampoco de soporte orgánico o ventilatorio, pero sí hubo diferencias en términos de sangrado mayor y de trombocitopenia en el grupo que recibió dosis intermedia. El resultado no confiere la utilidad del uso empírico de terapias intermedias profilácticas de anticoagulación en el paciente en la unidad de cuidados intensivos, y esto es abril del 2021. La multiplataforma ATTACK, RIMAP y ACTIV-4 hace básicamente la misma conclusión, pacientes en terapia anticoagulante versus pacientes en profilaxis antitrombótica. No hay diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad y soporte orgánico, ventilatorio o de diálisis o de ECMO. Sin embargo, este grupo sí demostró diferencias estadísticamente significativas en la protección antitrombótica, siendo de 6.7 en el grupo en anticoagulación versus 11.8 en el grupo de tromboprofilaxis. Vayamos entonces finalmente al paciente que está no críticamente enfermo, hospitalizado, sin enfermedad severa, y este es el Action Trial. Esto es una coalición brasilera liderada por el sirio libanés, publicada recientemente en junio de 2021. 615 pacientes con dímeros D aumentados, estratificados a recibir 1 a 1 o terapia anticoagulante o profiláctica. No hubo diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos en términos de enfermedad preventiva tromboembólica. Hubo mayor sangrado en el grupo con dosis terapéutica. Y la conclusión: no mejora el aumento de dosis de anticoagulante, no mejora la circunstancia tromboembólica, pero sí empeora la circunstancia hemorrágica. Todo lo contrario, la estrategia de la multiplataforma de ATTACK, RIMAC y ACTIV, y esto es lo controversial, reporta que sí, que el paciente en terapia, que no está en terapia intensiva y tiene enfermedad moderada o severa, se beneficia de la anticoagulación temprana, con una incidencia de 5.7 versus la estrategia de tromboprofilaxis de 7.7 y un cálculo de reducción del riesgo de mortalidad de 25%. Y también fue eficiente en términos de reducir la necesidad ventilatoria o de soporte orgánico de estos pacientes. Y esto resultó superior, la anticoagulación resultó superior independientemente de los dímeros D. La pregunta que nos hacemos es que si la incorporación temprana de anticoagulante antes de requerir terapia intensiva está contribuyendo a disminuir la microtrombosis in situ del pulmón, pues no lo sabemos. Cosas que no nos cuadran para los hematólogos que nos digan que los dímeros D no tienen valor pronóstico. Miren, desde 2013, a través del estudio Magellan, hemos establecido que el dímero D tiene valor en enfermedad tromboembólica y ha sido confirmada N veces
en COVID mismo. La segunda circunstancia que no nos gusta, el grupo de pacientes con tromboprofilaxis en el multitrial tiene realmente una incidencia de enfermedad tromboembólica muy baja con respecto al promedio del paciente médico con evidencia de trombosis o enfermedad tromboembólica en los estudios previos clínicos históricos, como el Medenox, y también una incidencia mucho menor de hemorragia con respecto a esos estudios históricos. Y por último, la cantidad, la reducción del riesgo de mortalidad global de 25%, recuerda mucho esta reducción de la mortalidad global que hemos argumentado, existe con dexametasona, remdesivir o tocilizumab. Entonces, la contribución de la terapia anticoagulante queda un poco en entredicho. Por otro lado, no responde la pregunta de qué hacemos con el paciente que una vez que iniciamos en anticoagulación en la hospitalización simple requiere terapia intensiva. Y por último, quiero recordarles e invitarlos a que vean esta letter en el New England Journal, donde hacen una argumentación de cuando incorporamos sitios múltiples en un histórico de controles que varía de acuerdo a la circunstancia epidemiológica en cada región. Hablamos de ATAC, 58 sitios en Canadá, USA, Brasil, México. Hablamos de REMAP-CAP, 290 sitios de reclutamiento entre Canadá, USA, England, Arabia Saudita, Australia, Nueva Zelanda, Nepal, India, Pakistán. Y Active 4, que básicamente reclutó en USA y España. Estas circunstancias de recogimiento de data en múltiples sitios, en diferentes zonas epidemiológicamente diferentes y con controles no concurrentes puede someter al paciente a que igual los resultados a bias o sesgo epidemiológico importante. De tal manera que para pacientes hospitalizados, críticos o no críticos, el estándar internacional definitivamente es heparina de bajo peso molecular. La dosis es básicamente dosis profilácticas. Los grupos europeos y la Sociedad Internacional de Trombosis hacen dosis extendida de acuerdo al riesgo de pacientes, y el reciente grupo vascular de COVID hace dosis extendidas, no solamente de acuerdo al riesgo del paciente, sino a la condición de los dímeros D. El único grupo que ha hecho cambios en su estándar terapéutico en la hospitalización no crítica es el grupo canadiense, que ahora acaba de incorporar anticoagulación formal y no dosis profilácticas. Un año después hemos avanzado mucho, pero aún en el espectro de enfermedad tromboembólica, más preguntas que respuestas. Cuando nos preguntamos ¿cuál es la dosis de anticoagulación en COVID-19 en el paciente hospitalizado? La respuesta final permanece elusiva. Muchísimas gracias por su atención.